casi 120 millones de habitantes en México, 3.967.889 habitantes en Oaxaca, 13.284 habitantes en Asunción o Chixtlán, 100 heridos, 45 de ellos de bala, 27 detenidos, 22 desaparecidos, 10 muertos según la CENTE, 8 muertos según la versión oficial. ¿Qué nos representan estos datos? Para algunos puede ser simplemente un número más en todo este cosmos de población. Para otros puede ser un nuevo folio en la colección de crímenes. Para otros también puede ser una carga en la conciencia ciudadana ya de por sí resentida. Sin embargo, les presento estos datos para que crean y traten de entender a aquellas personas que ven en ellos un rostro de un campesino, de un estudiante de secundaria, de un vecino, de un comerciante, de una persona que tiene una vida engranada en una familia. Lo acontecido el pasado domingo no es de sorprenderse. La criminalización de la protesta es un hecho sistemático por un partido que se dice ser revolucionario. Y este tema va mucho más allá de la santificación o la satanización del magisterio. Estamos hablando de la falta de garantías de derechos humanos. Después de un intento fallido por refutar el estudio de Open Society, donde se le acusa a México de ser un experto en los crímenes de lesa humanidad, Nochixtlán nos viene a recordar que las fuerzas del orden atentan masivamente y violan los derechos de cualquier mexicano. Este es un tema que abarca diferentes supuestos, sin embargo voy a enfocarme a algunos que ahorita considero más relevantes. Iniciando con la madre de todas las reformas, la reforma educativa, que definitivamente es cuestionable desde su nombre. Sin embargo, creo que a ella se le colocó como el corazón de las reformas estructurales porque en ella se está jugando a lo único o a lo poco que aún consideramos patria, que son los estudiantes. Esta situación se tornó un poco más turbia cuando Aurelio Nuño Mayer quedó al mando de la SEP y en él quedó la responsabilidad de aplicar la reforma educativa. Personalmente lo primero que me pregunté fue ¿qué tanto puede saber de educación pública un hombre que jamás la ha vivido, que fue exasesor de mercadotecnia de la oficina presidencial y coordinador de la campaña presidencial? Y ahí encontré la respuesta. De educación nada. Pero hizo un buen intento de crearse una imagen de posible candidatura en donde la mano firme con la que está llevando a cabo la reforma educativa le garantizó legitimidad por un tiempo. Y no solamente esto, hoy vale la pena cuestionarnos lo que Carlos Facio escribió en La Jornada. ¿Desde cuándo un secretario de Educación es fiscal, gobernador, verdugo y juez? Y esto se vio claramente con las detenciones de la semana pasada de Francisco Villalobos y Rubén Núñez. Fue tan evidente que la razón por la cual están en prisión no es por los crímenes que se les acusa. En la agenda nacional existe la intención de debilitar y posteriormente desaparecer a los sindicatos. Pero este es un tema que me gustaría dejar para otro video. Siguiendo con lo que les mencionaba al inicio, los medios de comunicación han sido uno de los principales detractores de este movimiento, utilizando términos como disidentes o como radicales, descalificando y reprobando todas las protestas que han hecho. Incluso se ha visto que no solamente la prensa nacional, la prensa internacional también le encanta que estemos en su portada con el titular de zona de guerra. Aunque últimamente me gustaría resaltar algo bastante curioso que ha sucedido. De la nada pareciera que ONGs, la sociedad civil, partidos políticos y algunos académicos se han empezado a mostrar a favor del magisterio. Y aquí me gustaría resaltar la figura de Morena, porque creo que con la entrada de este partido, principalmente de Andrés Manuel, se ha vuelto más lamentable la situación, porque esto se convierte más bien en una precampaña, en donde es una batalla de Aurelio Nuño versus AMLO, y la diferencia entre la vida y la muerte se está convirtiendo en un boleto de entrada a la presidencia. Y aquí se vislumbra que el tema no es educativo, evidentemente, no es laboral, es político, y así lo categorizó Aurelio Nuño en el diálogo que está teniendo la CENTE con la CEGOP como un diálogo político. Ha sido más evidente que el trasfondo de todo esto es una lucha incesante de poderes, y aunque Francisco Bravo, el líder de la sección 9, venga a decirnos que a esto los ha brillado la SEP, me parece difícil y también debatible el creer que las personas que están en esta batalla por la educación no lo están por una imagen o por mantener un status quo. Por otro lado, regresando a lo sucedido el 19, me parece cada vez más humillante, más evidente y más reiterativa la ineptitud del gobierno federal para resolver los problemas sociales. Tienen un serio problema con la subestimación de los mismos. ¿Cómo es posible pensar que un conflicto que lleva gestionándose 3 años o incluso más no va a estallar en algún momento, especialmente con la figura a la que te estás enfrentando? O sea, es sentido común. Y a esto sumen el hecho de la ideología tan absurda del creer que con tácticas radicales, con autoritarismo, con represión, con el uso de gas lacrimógeno,
con mentiras que hacen sus funcionarios públicos, no va a enardecer más la situación. ¿Que no se acuerdan de septiembre del 2014? Y es que gracias a la intransigencia de un año del gobierno federal, el movimiento del magisterio se fortaleció. Y la verdad es que creo que esto es un acto positivo, porque el estigma CENTE no es exclusivo de ellos, pertenece a cualquier lucha social que en un país tan conservador asusta a la ciudadanía y la apabulla cuando alguien quiere dar un cambio diferente. Creo que es imposible ser ajenos al movimiento de los maestros, especialmente como estudiantes o como cualquier persona que forme parte de esta sociedad. Nos han dejado una valiosa lección y es que necesitamos desdeñarnos de esa imagen fatalista de los sindicatos y comenzar a vernos con el espíritu de luchador social que quiero pensar todos tenemos. Está de más decir que la solución es la movilización civil organizada y los médicos y algunos paros que se han hecho en las universidades nos están demostrando nuevamente este activismo. ¿Y por qué no ir más allá? ¿Por qué no crear nuevas directrices, nuevas alternativas? Otra vez tuvieron que haber muertos y años de resistencia para que volteáramos a ver con otros ojos a un movimiento. Posiblemente como habitante y residente de la Ciudad de México me resulte difícil comprender la situación que se vive en otros estados, pero si algo tengo claro es que aquí a Miguel Ángel Mancera le da pánico ver a la gente en la calle, y eso es algo que demostró con el operativo exuberante y extravagante que hizo el viernes pasado, y posiblemente el del domingo va a ser también así. Otra cosa que tengo clara es que no solamente es Oaxaca, no es Guerrero, no es Michoacán, no es Chiapas. Es el país entero el que lleva ardiendo en una crisis política desde hace años. El lado positivo es que la palabra crisis tiene dos connotaciones, una positiva y una negativa. La negativa es el hundimiento, sin embargo, la positiva es que es una oportunidad. La oportunidad de poder rescatar y reiniciar lo que dejamos pendiente con Ayotzinapa. Y es que si a nadie le importa el sistema educativo, a nosotros sí. Y sabemos que desgraciada o afortunadamente esto está en nuestras manos. Me gustaría que este video quedara como un ejercicio de reflexión para llevar a la acción, en donde debemos de entender que el país no se puede quedar en manos de un sindicato o del gabinete en turno. Necesitamos recuperar lo que una autora diría, lo que es el país de uno.